Acunada en Grecia, heredada en Roma, guarecida en Bizancio, renacida en Italia, desembarcada en esta margen del Atlántico, la cultura del Occidente es también, y por derecho propio, de nosotros los occidentales. Es la hora de América, cultura para el continente. Lo saluda el doctor Sergio Rincón, el fundador y director de Castalia, la única academia digital que transmite completamente en vivo sus cursos y sus conferencias para todo el continente, porque allí, donde se hable español, reverbera la sagrada fuente de Apolo. Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de la Hora de América, Cultura para el Continente, cuyo propósito, como es de todos conocido, es aculturarnos juntamente al calor de la charla con nuestros profesores, quienes en esta primera ocasión, cosa inédita, estarán todos juntos para seguir celebrando el primer aniversario de Castalia. Paso entonces a saludar a quienes ya se encuentran conectados con nosotros en esta transmisión en vivo, además de nuestros profesores. Minerva Palacios, bienvenida, un abrazo hasta Puebla. Rey Dunamis, bienvenido, muchas gracias por estar entre nosotros. Aguilar, Ana, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches, días, no, en este caso días. Loser Galicia, bienvenido. ¿Quién más está? Noche de Paradojas, bienvenido. Yeshua, bienvenido. Muchas gracias por estar entre nosotros. Otro abrazo, Minerva, muchas gracias. Entonces, déjenme ir agregando a nuestros profesores, ¿no? Pues para aprovechar el tiempo, ¿no? Mientras tanto, como siempre, permítame agradecerles por, por estar al pendiente. Ahí está la maestra Victoria Montemayor, ¿no? Déjenme. ¿Cómo estás, Victoria? Buenas tardes. ¿Cómo Ah, estás? gracias. ¿Sí? Aquí súper emocionada. Sí, ¿cómo te va? Qué bien. Bien. ¿Sí? Ahí está el doctor Pablo García, ¿no? Déjenme Hola, invitar hola, a David, ¿no? ¿cómo están? Ahí está. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, bien, todo bien por acá. ¿Ustedes qué tal? ¿Cómo estás, Victoria? ¿Cómo Bien, estás? David, mucho gusto. Bien. Bueno, en lo que se une David, estaba yo agradeciendo a nuestra comunidad. Ahí está David, finalmente a cuadro. ¿Cómo estás, Pedro? Buenas Hola, ¿qué tardes. tal? Buenas tardes. Bueno, decía yo, estaba yo agradeciendo a nuestra comunidad que pues, nos ha permitido llegar a este año en la compañía de todos ustedes. En esta ocasión nos hemos reunido los cuatro para continuar con los festejos del primer aniversario de Castalia, del que todo mundo en este punto ya sabe y ha gozado alguna de las actividades que hemos tenido para nuestros amigos, los castálidos, los favoritos de las musas, los favoritos de Apolo, ¿no? O sea, mandamos un saludo a María Velázquez, que ya se inscribió como Minerva Palacios al curso del doctor Juan Pablo sobre el Quijote, ¿no? Que ya pronto estará por comenzar. Um, y quería agradecer pues el interés que han tenido todos y cada uno de nuestros miembros de la comunidad, que ya rebasó los 3,000 miembros hace unos días en el Instagram, está creciendo en el Facebook, ya tenemos TikTok, cosa que nos habían solicitado, ¿no? Y ahí va, ahí va. Entonces yo estoy muy contento y particularmente en esta tarde, porque Victoria, Juan Pablo y David aceptaron mi propuesta cuasi indecorosa de charlar hoy día los cuatro a propósito de lo que ya hemos dicho, que es el viaje en la literatura. La literatura por sí misma es una suerte de viaje, porque como decía Bioy Casares, leer es la otra aventura y quizá, probablemente, la primera sea la vida, pero probablemente. Entonces, en esta ocasión, Victoria, Juan Pablo y David, de quienes no voy a hablar de sus títulos o de sus conquistas académicas, pues porque como han estado ya en otras ocasiones en la hora de América, prefiero ocupar el tiempo para charlar con ellos y para que todos aquellos que están ahora conectados tengan la ocasión de saludarlos. No te enojes, Juan Pablo, de saludarlos, Perdón, una disculpa. saludarlos, o mejor aún, de preguntarles cualquier cosa a propósito de la charla que iremos teniendo los cuatro, ¿no? Antes de comenzar, quiero agradecer, ahora que estoy en cuadro, en frente de todos los miembros de nuestra comunidad, a Juan Pablo, a Victoria y a David, porque cada quien en su momento tuvo la gentileza de aceptar la invitación de formar parte del claustro de profesores de Castalia. Y cada uno, en diferentes ocasiones, ha correspondido a mi invitación con creces, ¿no? Charlando con todos y cada uno de nosotros.
vienen los cursos de Victoria, las conferencias de Victoria, vienen los cursos y las conferencias de David, y tenemos, como ya he dicho, en puerta el de Juan Pablo. Entonces, vamos hoy día a hablar en la hora de América, Cultura para el Continente, del viaje en la literatura. Supongo yo que entonces tendríamos que remontarnos, por lo que toca al occidente, aunque también lo podemos hacer en el caso del oriente, pues a los testimonios literarios cultos más antiguos, que serían los poemas homéricos, en particular uno de estos, que se supone que es el segundo que compuso el poeta ciego de Quíos, es decir, la Odisea, que es, pues entre las distintas joyas de nuestro tesoro literario occidental, la más brillante, por más antigua, en la que pues haya tratado del viaje, ¿no? Conocido el viaje de regreso de Odiseo, el varón de multiforme ingenio, el fecundo en ardides. Ustedes escojan la traducción del griego al español que más les acomode, o rechácenlas todas, como también se ha hecho. Luego de caída la ciudad de Ilión, para poder regresar a Ítaca, ¿no? O Itaca, como dicen por ahí alguno que otro, ¿no? Es, si no me equivoco, bueno, el antecedente más antiguo. ¿Y qué te parece entonces si comenzamos contigo, David, ¿no? Tú que la otra ocasión estábamos hablando de Horacio y estabas hablando de Virgilio, pues quizá puedas comenzar a hablarnos de la Odisea de Homero, y mientras vas hablando, bueno, pues la maestra Montemayor, que nos hablará, supongo, de pues esa epopeya particular de la cristiandad, que es la comedia, que también trata de un viaje, nos llevará después a algo que nos diga el maestro Juan Pablo de, supongo yo, ejemplos contemporáneos buenísimos de la literatura hispanoamericana, que es lo que ocupa sus noches y sus tardes y sus días en estos últimos tiempos. ¿Entonces les parece si hacemos así, David? Sí, claro que sí. Pues adelante. Bueno, pues hola a todos. Qué bueno que estamos reunidos celebrando el primer aniversario. Y bueno, pues vamos a hablar entonces de la poesía épica, ¿no? Empezando por Homero. Claro, cuando hablamos de Homero hablamos sobre todo de dos poemas, ¿no? La Ilíada y la Odisea. Ya has mencionado tú que la Odisea es el poema que nos interesa más. Pero claro, hay que entender que la poesía épica es esta poesía narrativa, si la comparamos con la lírica, que más bien describe, en la que a lo largo de la historia aquí están los orígenes de las naciones, ya llegó aquí mi gato, ahí está su cola, perdón, los orígenes de las grandes casas reales, todas estas cosas, y bueno, pues siempre las sociedades políticas se fundamentan, las más de las veces, en guerras, ¿no? Y estas guerras, pues, tienen como antecedentes movimientos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en los dos poemas homéricos. Tenemos la Ilíada, ¿no? Nos recuerda Ilión, Troya, y tenemos por otro lado la Odisea, ¿no? Una viene del nombre del lugar donde se hace la guerra, y la otra viene de el héroe, ¿no? El ingenioso Odiseo, el polítropos lo llama Homero, ¿no? Entonces, hay que ver esto, ¿no? El héroe tiene entonces dos variantes, y estas dos variantes circulan en torno a la virtud, ¿no? Por un lado tenemos la virtud en la guerra, de ese héroe que está estático en torno a una ciudad, en un cerco a una ciudad, y por otro lado tenemos a ese héroe que regresa de la guerra, o que en todo caso va hacia la guerra, como después veamos que lo cambia Virgilio para darle más sentido al Imperio Romano y explorar los orígenes épicos con conexiones griegas, ¿no? A través de Homero, ¿no? Entonces, este héroe que se mueve, ¿no? Es un mismo héroe que también busca la virtud, ¿no? Digamos, el héroe que busca la virtud en la guerra, y el héroe que busca la virtud en sus andanzas rumbo a la guerra o desde la guerra, ¿no? Entonces, aquí está aquí está el viaje, ¿no? Es decir, el viaje está al inicio de la literatura occidental, ¿no? Entonces, vemos cómo Odiseo, Ulises, se mueve de regreso a su patria, ¿no? Esto es lo que nos dice Homero. Ulises tiene que regresar a su patria, y eso es todo, ¿no? Digamos, si lo vemos en términos aristotélicos, bueno, pues este es el tema de la Odisea, ¿no? El regreso del héroe a su patria. Ahora, ¿verdad? el héroe...
No fue el único poema no fue el único poema que trató del regreso de la guerra de Troya. Es el que nosotros conservamos, ¿no? Apenas si se guardaron algunos cuantos fragmentos de muchos otros poemas, los así llamados Nostoi, ¿no? O sea, los poemas del rey, Sí, sí, sí. que sin embargo se perdieron, ¿no? O sea, constituyeron, por decirlo así, uno de los primeros ciclos, ¿no? Es probable que hayan sido más abundantes que aquellos que trataron, que también se perdieron, o bueno, que no llegaron al registro por escrito de asunto belicoso. Entonces, antes de que sigas con tu idea, digo, para aclararla, lo que nos estás diciendo es pues que, digo, supongo que eso no escapará a la perspicacia de ahí que nos acompaña acá, menos de Victoria y menos de Juan Pablo, que viajar pues se trata de ir, ¿no? Es decir, de partir de un sitio o de regresar a un sitio, en el que obviamente para poder regresar a él, en ese estuvo, ¿no? Pero quizá convenga entonces distinguir, a propósito del viaje, los matices que hay, ¿no? Como um, la andanza, eh, el trabajo, la peregrinación. Um, yo creo que en principio esos son los que resumirían como casi todas las obras que tengan que ver con el viaje, ¿no? Uh, um, porque, por ejemplo, Juan Pablo que trabaja o que ha estudiado literatura de caballerías durante mucho tiempo, ¿no? Eh, los caballeros viajan, ¿no? Pero ¿con qué propósito, doctor? Me encanta, antes de empezar con los caballeros, me encanta lo que retomaste, de lo que es el viaje, ¿no? De ir de un punto A a un punto B. Pues, Y, diría del abismo. bueno, estas dos ideas. Y cómo del A al B pueden pasar muchísimas cosas, ¿no? Ahorita escuchando a David, Bueno, solo no, no caigamos en los excesos, como cuando a la Torre se burló de su auditorio pomposo de académicos, cuando entró al Colegio Nacional, Antonio Latorre, que dijo, bueno, pues en algún punto, 100 años de soledad se podía explicar porque se podía explicar con hacia Macondo o desde Macondo. O sea, todo pasa fuera de Macondo, después de haber estado en Macondo o hacia Macondo. uh-huh. Es que ahorita que hablaba de la epopeya, de la fundación, de cómo se retoma en la tradición, por ejemplo, el viaje de Eneas, pero la fundación de Roma, etcétera, etcétera, me quedé pensando precisamente en eso, en el pretexto que puede ser el viaje para lo que acabas de mencionar, una peregrinación para conocerse a uno mismo, esa entidad divina que hace que se mueva el individuo, para fundamentar una idea o legitimar una idea. Y me puse a pensar en los caballeros precisamente, que por esto que mencionaba David de la guerra, si bien los caballeros van a la guerra en un inicio para ganar un territorio para el rey que están representando en ese momento, en ese transcurrir ocurren muchas cosas, ¿no? Se enamoran, se les mueren compañeros, tienen que comerciar forzosamente porque el dinero es indispensable para la guerra y como todos los viajes, que creo que todos los que estamos reunidos aquí estamos de acuerdo en eso, va a implicar un conocimiento al volver, ya sea a la ciudad de origen o a otra ciudad o iniciar o emprender otra andanza, ¿no? Eh, Esto que mencionabas de los caballeros viajan, una, para obtener un territorio, para hacerse de un nombre, es decir, que sean nombrados los mejores caballeros y puedan hacer méritos ante los ojos de su amada y del padre de la amada, que va a ser el rey, porque al final necesita materializar ese amor para poder acceder a la princesa, a la doncella, ¿no? Y como estamos en el siglo XVI, se están descubriendo nuevas tierras, nuevo mundo. Y se implementa esta cuestión del, yo lo llamo así, del incipiente capitalismo. Se empieza a viajar para comerciar más, ya no solamente en territorio europeo o un poco del oriente, sino del nuevo mundo a Europa y de Europa al nuevo mundo, ¿no? Eh, y lo comercial también va a ser muy importante en estos viajes. Ahorita me recordaba, hablando sobre esto, recordé un libro de caballería, se llama La Corónica de Adramón, en donde se trata de cómo el caballero tiene que
emprender sus primeras aventuras como comerciante por la península itálica para entender cómo tiene que administrar el dinero para las guerras. Entonces eso ya no es un caballero, ¿no? Es que es lo que mencionabas, ¿no? El viaje también te permite explorar O otras alguien cosas y dirá, experimentar seguramente, otras cosas, ¿no? alguien dirá seguramente que es un caballero aburguesado. No, Un cortesano, un caballero templario, ¿no? un Eso, caballero, ¿cómo, Victoria? Un caballero templario. Es que ahorita que estabas diciendo del comercio, ¿no? Lo También. mercantilista, porque claro. los caballeros templarios fueron los creadores del cheque, ¿no? Entonces, y eran los defensores de caminos, ¿no? Y entonces eran súper poderosos, súper ricos, tenían muchos castillos. Y sobre todo lo que tú estabas diciendo ahorita, ¿no? Eran caballeros, ¿no? Entonces es este viaje también. Y que a propósito, los templarios cuidaban los caminos de los peregrinos, ¿no? Entonces, un poco. Hoy aprendí que el cheque es invención de los templarios. Gracias a la maestra. Bueno, oye, No, pero es cierto, es decir, pues quién financió y llevó a cabo las cruzadas? Pues alguien que tenía dinero suficiente como para tal propósito, ¿no? Digo, para no entrar en Honduras como los de la fe, ¿no? Hablemos de otras más cercanas a nosotros, ¿no? Pero volvamos al punto del que partimos con David, que nos estaba explicando de los temas que según Aristóteles estaban en la Ilíada y estaban en la Odisea, ¿no? Y en la Odisea, obviamente, el viaje. Sí, bueno, es que justamente mencionaste lo de la peregrinación, lo del trabajo, y Juan Pablo mencionaba lo del caballero, y claro, ese es como el componente que se le da al viaje en un principio, ¿no? Decía yo que el guerrero busca honra en la guerra y usa el ingenio también, ¿no? Y esto pasará también en el viaje, ¿no? Es decir, el viaje en un principio es en este ir de un punto A a un punto B, es el pretexto entonces para que entre lo maravilloso, ¿no? Para que entren los monstruos, para que entre todo esto. Y claro, aquí nos conectamos ya con el mundo de caballerías, ¿no? Es decir, digamos, es esta misma línea, ¿no? Claro, hay que ver, por ejemplo, estamos hablando de poemas escritos en verso, y después las caballeras están escritas ya en prosa, ¿no? Es decir, este es el inicio de la novela, ¿no? La novela desde la Odisea, ¿no? Y bueno, entonces, esto de la peregrinación, del trabajo, ¿no? Del trabajo, el esfuerzo que se tiene que hacer para pasar esas cosas, pasando de un lado a otro, hablamos de la peripecia, ¿no? Es decir, esas cosas que se ponen enfrente, que hay esos obstáculos que hay que ir saltando, ¿no? Y es esa virtud. Y ahora que Juan Pablo se iba a los libros de caballería, pues yo pensé en otro tipo, ¿no? Que es la novela picaresca, ¿no? Que también Ya. es un héroe que ya no tiene ya no representa valores nacionales, pero también va por varios lugares sufriendo distintos tipos que no sufren los nobles, pero también va en un aprendizaje, ¿no? Entonces, aquí está el aprendizaje del héroe, ¿no? Que es un poco, que también tendrá que ver antes con Dante, que nos explicará Victoria, ¿no? También de esto del aprendizaje, el trabajo, la cristiandad, ¿no? Es muy importante ya en este mundo cristiano, ¿no? Bueno, ahorita perdón, te interrumpí. Adelante, adelante. Estabas comentando esto de los viajes, ¿no? Y que justamente aparecen los elementos maravillosos y este tipo de cuestiones. También me acordé en el siglo XIII, digamos, ¿no? De Marco Polo, porque Marco Polo con el libro de las maravillas es uno de los primeros libros que se escriben sobre viajes también, bueno, en la Edad Media, ¿no? Sobre unas crónicas, y justo en ese libro de las maravillas, o el libro de Marco Polo, o de Hermilione, ¿no? Ujú. Eh, se relatan también las costumbres de los pueblos del desierto, ¿no? Y luego hay un intercambio ahí bastante interesante, que es cuando Marco Polo llega ante el Gran Khan, y el Gran Khan le dice que por favor, que lo denomina embajador, ¿no? Que quiere con el Papa en Roma y que quiere hacer un intercambio cultural, social, que me parece, esa parte de Marco Polo me parece fascinante, ¿no? Y además que Marco Polo venía de una familia de comerciantes, ¿no? Venecianos. Entonces, es Ah, justo par de Venecia, ¿no? Y atravesar el desierto, ¿no? Y atravesar Asia y llegar al desierto de los tártaros y conocer al Gran Khan y entrevistarse con él, ¿no? Que a propósito, Ítalo Calvino
en el siglo XX, retoma de Marco Polo, del Libro de las Maravillas, para escribir su libro de las ciudades invisibles, ¿no? Entonces... Sí, que es una de sus mejores obras, según. Debe leerse sin duda, ¿no? Ciudades Invisibles, ¿no? Porque claro, pues el viaje también se lleva a cabo a lugares que nunca han existido, ¿no? Pero no por eso son menos reales. Entonces, ¿qué les parece? Porque han tocado bien las cosas. ¿Qué les parece si volvemos un poco sobre del principio? Es decir, viajar, como nos ha dicho David, a pesar de que al decirlo yo ofenda la inteligencia de quienes nos acompañan, pues no es sino ir de un punto al otro, ¿no? Es decir, dejar un sitio que se ocupaba o regresar a un sitio que se ocupó por alguna razón. Y esa razón es, en el ámbito de la literatura, el accidente, ¿no? Es decir, algo ocurre que hace que el que será a las veces nuestro protagonista tenga que moverse, es decir, tenga que partir o tenga que regresar. Luego de haber partido, de lo cual, pues a veces nos enteramos, a veces no nos enteramos. Lo cual me llevaría a preguntarles, y responda quien quiera o los tres, obviamente no ninguno, ¿no? Uno. Así paso. ¿Quién en la literatura, ¿no? Que es de lo que estamos tratando? Si quieren solamente la occidental, porque bueno, no hemos hablado de las epopeyas orientales, que son más antiguas que las occidentales, claro está, como el Ramayana, como el Gilgamesh, que también tratan obviamente del viaje, no como la Odisea, ¿no? Hay viajes, ¿no? En sus versos. ¿Quién es en la literatura el que viaja? Intentemos hacer cronológicamente, ¿no? Como desde el mundo griego, o sea, desde los griegos hasta, pues digamos, los contemporáneos, ¿no? Es decir, los personajes de la literatura de esta época, ¿no? ¿Quiénes son los que viajan? Porque David ha hablado del héroe, Juan Pablo ha hablado del caballero, Victoria ha hablado del cruzado, como ha hablado también del mercader, ¿no? ¿Quiénes son los que viajan? ¿No? No por qué, porque obviamente porque lo tienen que hacer, para qué, bueno, eso distingue a cada personaje, ¿no? Pero ¿quiénes han sido en el tiempo o en la historia de la literatura los que han viajado? Héroes, caballeros, sacerdotes. ¿Qué opinan sobre eso? ¿Qué recuerdan sobre eso? Mujeres que son abandonadas, por ejemplo, estoy pensando en la Lozana Andaluza, un texto de 1525, poco, década de los 20 del siglo XVI, que es abandonada a su suerte porque el papá del esposo no le gusta como nuera y decide quitarle a los hijos aprovechando un viaje de negocios que hace el esposo, que es mercader, y la vende tal cual a los piratas, la vende, y por su astucia, esto que mencionaba David, la astucia, el ingenio, puede trasladarse curiosamente a Italia, a Roma. ¿Dónde más? Y lo interesante de este personaje en este camino para poderse instalar es una suerte de emprendedora, de pasar a utilizar su cuerpo como objeto material que le permite acceder a distintos estratos sociales, a poner su propio negocio, ¿no? Que ahí al final viene otro viaje, ¿no? Va a ser desterrada de Roma por estar en contra de las buenas costumbres de la religión cristiana, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, ahorita que mencionas a la Lozana Andaluza, hay muchas mujeres que viajan, ¿no? Esto que mencionaba David de la picaresca, hay muchas mujeres pícaras que también viajan constantemente en este aprendizaje, ya no solo para comer, sino para obtener un conocimiento y poder o querer realizar algo que les permite establecerse en un lugar, ¿no? Poner tierra de por medio y dejar de viajar, porque al final el viaje para los pícaros, estos pícaros que constantemente, algunos cambian de amo para poder establecerse, poder comer todos los días, otros por circunstancias que les gusta hacer de las suyas, hurtar, robar, esta vida divertida, que no pecaminosa a veces, y buscar ese establecimiento en un lugar, ¿no? Ya realicé esto, ya tengo experiencia, tengo el conocimiento necesario, ahora me toca
con la ventana andaluza, emprender, ¿no? Poner mi propio negocio y estabilizarme un rato, ¿no? En pocas palabras. Entonces, recuerdo estas mujeres, por ejemplo, ¿no? No sé, los conquistadores, que también otra cuestión, ¿no? Ya no son estos guerreros que van por la fe, sino van por otro tipo de ganancias, ¿no? Ya no se esconde debajo de la fe, ¿no? Entonces, Sí, la maestra Montemayor quiere decir algo. Adelante. entonces, Es que ahorita que Pablo estaba comentando las mujeres que viajan, ¿no? Bueno, me quedé pensando, por ejemplo, en Juana de Castilla, ¿no? Que es una de las mujeres que de España viaja a los Países Bajos para poder casarse con Felipe y entonces establecerse ahí, que bueno, pobre porque fue un infierno, ¿no? Pero eso es otro tema. Y estaba pensando también en los peregrinos, ¿no? O sea, ¿cuántos viajes no han hecho? Bueno, seguimos realizando a los lugares santos, ¿no? Siempre han existido, ¿no? De una u otra forma. Por ejemplo, cuando en aquel curso que diste que hablabas de Delfos, ¿no? El oráculo de Delfos. ¿Cuántas personas no viajaban a Delfos para preguntar a los oráculos, ¿no? Y entonces eso siguió pasando una vez que nace la religión judeocristiana, la religión católica, ¿no? Y entonces se establecen precisamente estos viajes a la Tierra Santa, ¿no? Y luego en el siglo XIII, siglo XII, siglo XIII, que es cuando se fundan las universidades, quienes viajan, pues hay un intercambio ahí también muy interesante entre los catedráticos y los estudiantes universitarios, ¿no? Entonces, eso también. Sí que hay que decir de paso que los profesores nada más viajamos cuando vamos a congreso. Claro, De todas maneras, exacto. como no somos mercaderes, obviamente nos dedicamos a dictar cátedra. Fuéramos nobles, pues habríamos fundado la fonología como Trubescoy. Pero bueno, Nos hubiéramos establecido en algún lugar, ¿no? sí, claro, aquí todos tuvimos que estudiar porque no pudimos comprar nuestro título. O no lo heredamos, ¿no? Como ¿no? Maestro Berea, lo veo inquieto, ¿qué nos quiere compartir? No, pues también estoy pensando en, bueno, yo pensé en otra mujer, por ejemplo, ya que hablamos del teatro, ¿no? Pensé en Don Gil de las Calzas Verdes, ¿no? Que es una mujer que, que quedó deshonrada, que busca al marido en la corte y se disfraza de un tal Don Gil que tiene las calzas verdes, ¿no? Aquí se ve una vez más el uso del ingenio dentro de este viaje. Y además de esto, me quedé pensando sobre el viaje en otro siglo que es muy importante para el viaje, ¿no? Pensé primero en Defoe, pensé en Robinson Crusoe, está ahí el viaje, están las tierras inexploradas, ¿no? Pero sobre todo hay que hablar también del siglo XVIII, ya que mencionabas a esta gente sin qué hacer, ¿no? Hablamos de Goethe, hablamos de Moratín, que son personajes que viajan, ¿no? Porque en el siglo XVIII el viaje es muy importante. Aquí surge el tour, el Claro. turista, y uno sabe que el ilustrado tiene que ver para hacerse más culto, para ilustrarse, ¿no? De ahí que se diga que el viaje ilustra al ilustrado y no estas cosas. Entonces, también es otra parte importante, ¿no? La literatura de viajes, que claro, está presente desde Marco Polo, que está presente mucho antes, pero que en el siglo XVIII se vuelve una constante de estos personajes que quieren ver, ya no buscando maravillas, sino buscando el conocimiento. Y claro, ¿dónde más? En Italia, ¿no? Goethe viaja en Claro. Italia, Moratín viaja a Italia, ¿no? Eh, tenemos, por ejemplo, esta literatura como las cartas de Montesquieu o de José Cadalso, ¿no? Que se inventan un viaje a algún lugar y hablan de la sociedad, otra sociedad, pero criticando la suya, ¿no? Entonces también el viaje como pretexto para la sátira, ¿no? Para hacer un examen crítico de las costumbres de las sociedades, ¿no? Esto es muy dieciochesco, ¿no? Bueno, ahorita que mencionabas eso del siglo XVIII, ¿no? Bueno, me acordé también del siglo XIX, por ejemplo, y me acordé, bueno, de Lord Byron, ¿no? O, Claro. o de Mary Shelley, ¿no? Con Frankenstein. ¿Qué es Frankenstein? Frankenstein también es todo un viaje a través de la historia, ¿no? O a través del personaje, los lugares que va conociendo, y luego esta cuestión del recurso epistolar, ¿no? En Mary Shelley, por ejemplo. Y iba a mencionar otro, pero ya se me olvidó. Pero me voy a regresar al siglo XIV, ¿no? Voy a poner el XIV con Dante porque no puedo dejar de mencionarlo.
Y, Está bien, ah, si Odiseo tardó 10 años en volver, 20 años en volver, pues ¿por qué no regresemos unos 400, ¿no? exacto. Y continuando con la idea inicial del caballero, ¿no? Pues Dante efectivamente era un caballero también, ¿no? Ya hablaré de eso en otra ocasión. Y Dante a través del viaje, ¿no? A través del infierno, a través del purgatorio y a través del paraíso, pues también es un viaje de aprendizaje, ¿no? De autoaprendizaje y de autoconocimiento y sobre cuestiones del pecado, sobre cuestiones del perdón, digamos, y obviamente la aspiración hacia el paraíso. Sí, porque precisamente a eso me refería yo hacia el principio de nuestra charla, cuando proponía que distinguiésemos entre los matices que hay del significado, ¿no? Que conlleva viajar, porque peregrinar no es viajar a secas, ¿no? Como regresar no es viajar a secas, como partir no es viajar a secas, ¿no? Y en el caso de la peregrinación, de lo cual, uh, pues, de lo cual hizo materia la literatura medieval occidental, ¿no? Pues por su naturaleza cristiana, es un viaje que tiene un propósito, um, digamos, de purificación, es decir, se viaja para expiar las culpas, las fallas, y en el ámbito cristiano, bueno, los pecados, ¿no? Yo no sé, ayúdenme ustedes a recordar, porque claro está, la Divina Comedia es sin duda, pues, la obra literaria, para no entrar en detalles que si es una épica, que si es una epopeya, que si sí, que si no, pero bueno, digamos, la obra, el poema, el poema del occidente que por excelencia trató, digamos, ¿no? De la peregrinación, ¿no? O que tiene por trasfondo la peregrinación, ¿no? Pero yo no sé, bueno, ahora se me escapa, no sé si ustedes recuerdan otro poema antes que el de Dante, ¿no? Que tenga esa naturaleza ya, ¿no? De la peregrinación. Porque claro, pues obviamente de Dante en el siglo XIII a Cervantes en el siglo XVI, es decir, de la comedia, los trabajos de Persiles y Sigismundo, ¿no? Pues hay toda una serie de obras que tratan del viaje que no puede ser en el ámbito cristiano, sino el de la peregrinación, porque no hay otro tipo de viaje que se acepte. Bueno, Juan Pablo sí o sí no en el ámbito de las caballerías, pero hasta las caballerías se volvieron geográficas, ¿no? Es decir, o sea, tuvieron que hacerse santitos, ¿no? O sea, tuvieron que sacralizarse los caballeros para que se pudieran justificar lo que nos ha dicho David, ¿no? Que en el viaje pues pasan cosas que no deben de haber pasado, ¿no? Pero que pasa pues porque pasa mientras está ocurriendo la cosa. Entonces, yo diría que entre pues, Dante y Cervantes, pues todo el viaje tiene que ver con la peregrinación, ¿no? ¿O me equivoco? Pues si me equivoco, corríjame. Bueno, Corrígeme, más adelante. no te voy a corregir, pero me acordé de dos poemas, específicamente poemas, me acordé del Beowulf, ¿no? Que es otro de los poemas anglosajones bastante interesantes y maravillosos sobre el viaje y sobre el enfrentamiento con monstruos y las aventuras, ¿no? Ajá. Y el Anillo de los Nibelungos, ¿no? Que es otro de los famosos poemas también medievales. Y me parece que el viaje de Lancel, no, Percival o el Caballero del Santo, o la búsqueda del Santo Grial, que creo que no es poema, creo que más bien es cuento, o no sé si sea poema, porque yo lo leí traducido al español, ¿no? Entonces lo leí en prosa. Y me acuerdo de esos dos ahorita que estabas mencionando. Sí. Juan Pablo creo que iba a decir algo, ¿no, David? David, si quiere. ¿O no? David lo sorprendí. Sí, yo no. No iba a decir nada, pero bueno, yo me quedé. Sí, David, por favor. Bueno, yo ya no, me quedé pensando rápido ahora que hablaban de la peregrinación. En estas dualidades que uno se arma, pues siempre está lo que es humano y lo que es divino, ¿no? Entonces, pues la peregrinación es justamente esto, es un viaje a lo divino, ¿no? Pero que de alguna forma tiene esas mismas características. Claro, cambian las peripecias, ¿no? También se puede hablar de un viaje espiritual, ¿no? Pero hay un viaje, pero claro, está trazado sobre este mismo moverse de un lado a otro. Y digo, ahí insisto, ¿no? Interviene
la virtud, interviene el ingenio, intervienen muchas cosas, ¿no? Solo me había quedado pensando yo entre esto de lo humano y de lo divino, pero mejor que nos diga Juan Pablo lo que iba a decir. Sí, No, pero es una buena definición decir que, que la peregrinación es un viaje a lo divino, ujú, ¿no? Me parece muy atinada, ¿no? Porque ilustra precisamente que, pues, el propósito del viaje, bajo el signo cristiano, es otro, el que fue entre griegos y romanos, entre los que alguna vez fueron confederados de los romanos, es decir, de los cuales surgieron los pueblos del norte de Europa, del oriente de Europa, ¿no? Que se hicieron cristianos tardíamente, ¿no? Bueno, sí, tardíamente, ¿no? Hay de los cuales pues tenemos sus epopeyas, algunas de las cuales ya ha mencionado Victoria, ¿no? Y podríamos seguir con aquellas escandinavas, finlandesas, danesas, ¿no? Pues que llegaron hasta Shakespeare, ¿no? Y ahora hasta con El Hombre del Norte, ¿no? Esta película que ujú. circula en las, bueno, se proyecta en las salas del mundo, no sé mucho, que es una suerte del antecedente de Hamlet, ¿no? Bueno, bueno, entonces ahora sí, maestro, díganos lo que nos iba a decir, ¿no? Pero es una buena idea lo de la peregrinación como el viaje a lo divino, porque entonces, en este punto, o nos regresamos, ¿no? Antes de la peregrinación, o nos saltamos para ver qué pasa después con el viaje, y eso nos va a llevar incluso, pues, después del turismo al que ha aludido David en el 18, al viaje nacionalista en el 19, y en el 20, pues al viaje psicotrópico, ¿no? Claro está, ¿no? Es decir, al viaje psicotrópico, y eso nos llevará, supongo yo, a las formas en las que hoy día se viaja la literatura contemporánea. Pero bueno, te interrumpí, doctor Pablo García, me No, no, decías, no, no sé. no, 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 todo bien. No, me quedé pensando en lo que decías sobre los viajes, la peregrinación y tal vez todas las connotaciones o particularidades que puedan tener en esta novela amplia de caballerías, ¿no? Donde todo va entrando un poco, al final tiene el viaje es para enaltecer la valentía del caballero. Y me quedé pensando en varios viajes que pasa el caballero cuando va a conquistar una tierra, cuando tiene que ir a resolver un problema por medio de la palabra, no usando las armas, sino por este viaje diplomático que tiene que realizar para resolver problemas, este viaje de retorno, cuando muere un padre, por ejemplo, hay un caballero que ese viaje es, yo creo, de los más emotivos de los libros de caballería, porque muy pocos narran lo que siente el caballero cuando muere su padre. Y va con su escudero, le dice que se adelante el escudero, él se queda un poco atrás y empieza a llorar por la muerte Mm, del padre. Y es esta ocupar el lugar del padre, ¿no? Sabiendo que todavía no ha realizado todo lo que quería realizar como caballero, ¿no? Al final se casa con la doncella que quería y demás, pero ya no realizó todas estas aventuras. También me quedé pensando en el viaje al inframundo que hacen los caballeros, ¿no? Ya sea de forma mágica, maravillosa, con hechicería, una cueva para la fundación de España, la cueva de Hércules, por ejemplo, o un pasaje de un castillo que como que funciona como ese pasaje al inframundo, esta suerte de ritual del caballero para demostrar la valentía, ¿no? Y, y por otra parte también me quedé pensando en lo que decía David sobre el turista, ¿no? Que ahora lo vemos de forma cotidiana con el turismo espacial de Jeff Bezos y Elon Musk y sí, demás, bueno. ¿no? Y se abriría lo que mencionabas ahorita del siglo XXI, aparte de esto psicodélico, que también va de la mano, pues los viajes en los mundos virtuales a través de la tecnología, que es interesante también ver eso. Ahora que ese punto ese punto por el que has tocado, digo, por el que has pasado, me suscita una inquietud, ¿no? Ah, Hablaste del señor Besos, ¿no? El que compite con otros por ser el amo y señor del cosmos, ¿no? Uh -huh. Pero si eso ocurre, entonces lo que haremos con el cosmos es convertirlo pues en una ruta turística, ¿no? Entonces, eso me lleva a pensar que el viaje pues, se ha banalizado a grado tal que entonces ya no se viaja. O se ha modificado la experiencia del viaje. Ya no Ahora, es... también porque, digo, no hemos, en el caso de todos los individuos que hemos mencionado, individuos literarios que han tenido que viajar, pues hemos
omitido las penalidades, ¿no? Por las que han tenido que pasar. Hoy día yo creo que no se viaja por las comodidades a las que nosotros estamos acostumbrados y de las que no queremos nosotros desprendernos. En consecuencia no se viaja, se espera, ¿no? Yo por eso detesto viajar en avión, porque no se viaja, ¿no? O sea, a uno lo suben, lo encapsulan y espera 16 horas a que lo desencapsulen, ¿no? O sea, Ícaro se precipitó porque quiso, ¿no? Tocar el sol, aunque todo el mundo le había dicho que no y tenía, cosa que no, la que no reparó, pues alas pegadas con cera, tampoco era muy brillante. Ah, o sea, no es que haya heredado el talento edilicio, ¿no? De su Sí, sí, papá. sí, sí. Que vaya que hizo inventos, ¿no? Como el armatoste que se metió Pacify para que lo montara el toro. O sea, aquel tenía imaginación e ingenio y técnica. Entonces, ¿ustedes qué opinan sobre eso? ¿Se viaja todavía? ¿Se viaja todavía? Porque yo creo que si no, que yo creo que como en esta época no se viaja, ¿no? O sea, el viaje es una cosa tan cotidiana que entonces ahora se quiere ir al espacio porque pareciera que es el último sitio en el que se puede tener alguna clase de aventura que a uno se le ha ideado, que se le ha presentado, creo yo, en la cabeza precisamente por los efectos sostenidos de la literatura que ha tenido entre nosotros desde la Odisea que ya mencionó David, hasta, no voy a ir muy lejos, ¿no? Hasta Duna, ¿no? Que hace poco tiempo volvió a estar entre nosotros, ¿no? Como novela y como película, ¿no? O bueno, hasta Kubrick con Odisea en el espacio, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué opinan? Ustedes que viajan más que yo, ¿no? Porque son gente conocida, famosa, viajan a dar clases al extranjero, ¿no? Victoria estuvo hace poco en la playa hablando de no recuerdo qué. Entonces, ¿se viaja o no se viaja ahora? ¿Y qué pasa con el viaje y la literatura contemporánea? Yo abriría ahí el paréntesis. Ya no basta solamente estas experiencias del viaje de ir a otra ciudad, a otro país, sino ahora también más palpable se hace el viaje en el tiempo. Con estas series en plataformas, hablar de estos universos paralelos y demás. Pensando en lo que mencionas, tal vez no es que sea fácil viajar, pero es más accesible. Y hay una novelilla de Jorge Carrió de la década anterior que habla sobre los turistas precisamente, de Mm. qué ganas ahora con un viaje, por ejemplo, lo que tú mencionas. Bueno, porque además los turistas se han vuelto una plaga, ¿no? Es que estas millas que acumulas en el avión, ¿qué sentido tienen al final? O sea, que te hacen descuento, ¿no? Pero al final, lo que tú mencionas, ¿qué sentido tiene? ¿No? Bueno, alguna Y es vez lo que se tuvo por problematiza. leer en el avión, pero pues ya tampoco nadie lee, con el que lado se quitan los zapatos para estar más cómodo, ¿no? O aquel que te golpea con el codo porque no se acomoda. Pues yo tampoco puedo leer, ¿no? Pero ya estoy hablando, digamos, de mis manías, ¿no? A la hora de viajar. Pero creo que estas manías están cobrando más realce en la literatura actual. Y creo que ahí hay una beta bien importante, que ya no basta lo conocido, y retomando lo que mencionaba al inicio David con estos viajes de la Odisea, la Ilíada y demás, ya no basta lo conocido, sino ir más allá de lo que hemos conocido, ¿no? También pensando en estos viajes virtuales a través de se me fue el nombre, de los gogles de 3D, por ejemplo, ¿no? Y demás. Bueno, pero es lo que yo... Mira, por ejemplo, María Velázquez nos dice, ¿no? Si se viaja en plataformas, sí se viaja en plataformas, pero claro, está que no es lo mismo, de ahí nace la incertidumbre de conocer dicho lugar, mencionado en una plataforma, libro, etcétera, ¿no? Bueno, es mi opinión, sí, claro, pues aquí todas valen, ¿no? Sí, supongo yo que eso refiere, es decir, yo supongo que todos, al menos otros cuatro, ¿no? Que son gente pervertida, ¿no? O sea, que entiende el mundo directamente, de ahí la torpeza o la brillantez con la cual establecemos o hemos establecido nuestros vínculos sociales, afectivos, laborales, amorosos, eróticos, ¿no? Digitales, ¿no? Que esto no nada, son extensión de todos los anteriores. Bueno, yo creo que todos aquí hemos querido viajar por lo que hemos leído, ¿no? Y de ahí, por ejemplo, me molestia cuando yo viajo, porque no es lo que yo leí. Obviamente, ¿no? Oye, bueno, ahorita que estabas comentando estas emociones o estas sensaciones del viaje, ¿no? Yo creo que el ser humano ha viajado siempre y así como viajamos ahora que nos parece que viajamos mucho, yo creo que igual se viajaba en aquella época, ¿no?
con más riesgo, sí, quizá, pero me parece que estos viajes siempre han existido. Ahora, ahorita que mencionabas lo del avión o lo virtual, ese tipo de cuestiones, me quedé pensando, por ejemplo, en los viajes en tren, ¿no? Que es otra experiencia totalmente. Y en cuanto a los viajes en tren, por ejemplo, Antonio Tabucchi, ¿no? Un escritor del siglo XX, pues tiene unos libros de viaje bastante interesantes. De hecho, uno se titula Viaje de viajes, que son como pequeñas notas que él hizo. Está otro que me fascina, que es el Nocturno Indio, que me parece fascinante lo que menciona ahí sobre su viaje hacia la India, ¿no? Y está otro que también es mi favorito, que se llama Los trenes que van a Madrás, ¿no? Y entonces, como este cuento de los trenes que van a Madrás, pues él conoce a un personaje en el tren, ¿no? Intercambian un diálogo. Y el cuento es fascinante, ¿no? De hecho, te lo compartí ahí en una traducción que hice hace 2 años, me parece. Y bueno, no voy a hacer spoiler, pero lo que va mencionando Tabuki ahí en el cuento un poco es una guía de viajes a la India, ¿no? O sea, a través del nocturno indio y a través de los trenes que van a Madras, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, me parece que también va en función de lo que cada uno de nosotros queramos buscar en un viaje. Hace un rato que estaban comentando también lo de los viajes, de las emociones o de las sensaciones, pues me quedé pensando en los grandes poetas malditos, ¿no? Charles Baudelaire, bueno, Rubén Darío, que ya es modernista, pero Rimbaud, ¿no? Y Rimbaud tiene precisamente un poemario que se llama Una temporada en el infierno, ¿no? Y cómo todos estos poetas experimentaban a través de, el mismo Edgar Allan Poe, por ejemplo, ¿no? Que experimentaban a través del opio o a través del hashish o a través del ajenjo, ¿no? Y por eso la famosa hada verde de Rubén Darío, ¿no? Entonces, digamos que hay Más distintas de uno se quedó en el variaciones. viaje. O sea, ¿Cómo? más de uno se quedó en el viaje, como todo mundo sabe. Bueno, entonces eso nos ha llevado a hablar entonces del instrumento, bueno, antes de eso, el instrumento del viaje, o sea, el barco, el tren, el barco, el tren, el avión, El el auto, autobús. el caballo, la bicicleta, ¿no? Oye, Marco Polo menciona los caballos y los camellos, ¿no? Además del barco, que me parece, bueno, me parece fascinante y a la vez aterrador y a la vez todo, porque dice, y después de, no sé, 30 jornadas, 40 jornadas cambiamos caballos y después nos subimos a camellos, ¿no? Y después tuvimos que esperar porque el río creció. Entonces, todo este tipo de cuestiones que me parece que ya no vivimos hoy en día, ¿no? Esas emociones quizá las hemos perdido o quizá, no, ahora está muy de moda el ecoturismo, por ejemplo. Si quieres experimentar este tipo de cuestiones y la naturaleza, pues también está eso. Me hiciste Sí, recordar, perdón, sí. es que me hizo Ah, recordar ahorita lo que decía las crónicas de viaje de Guillermo Prieto, ¿no? Que solamente era de la Ciudad de México a Cuernavaca y era muchos días con caballos, cansadísimos y demás, ¿no? Entonces, viajes, nosotros nos quejamos por lo que dice Sergio de, pues no podemos estirar las piernas, pero allá se la rifaban a veces, porque si el caballo se moría de algo, ahora, ¿cómo le haces, no? Entonces, sí, sí es interesante todo esto. Y me quedé pensando ahorita que mencionabas, Sergio, tren, todos estos móviles para el viaje, me quedé pensando que también, por ejemplo, en el cine de oro mexicano, no recuerdo el nombre de la película, pero todo pasa en un autobús, ¿no? Que van en un viaje en un autobús. Y me acuerdo, ahorita tampoco recuerdo el nombre de esta novelita de Emilio Carballido, de un viaje que va del norte a la Ciudad de México y todas las peripecias que pasan en el autobús los personajes, que uno se carcajea de risa, desde el personaje que siempre está haciendo bromas, lo que pasan las mujeres que pasan o pasan las mujeres en este tipo de viajes, por ejemplo, mostrando esta otra cara del viaje, ¿no? De que no son tan ostentosos tal vez, pero que son parte del individuo, ¿no? Yo recuerdo cuando que mi familia es de Sinaloa, íbamos en autobús, día y medio para llegar a Culiacán, ¿no? Entonces, lo que no pasaba en ese viaje, ¿no? Por ejemplo. bueno, ahí tenemos de Manuel Gutiérrez Nájera la novela del tranvía, es decir, el cuento del tranvía.
¿no? Que quizás sea en la literatura mexicana pues el antecedente más antiguo sobre de eso, ¿no? Sobre el viaje, diré así, ¿no? Sobre el viaje interior, pero supongo yo que el viaje, no se puede hablar de viaje interior sino luego de la modernidad, es decir, cuando el escenario de cualquier relato es la ciudad, ¿no? Pues porque no se deja la ciudad o se viaja de una ciudad a la otra, ¿no? Pero el viaje es necesariamente la sucesión de cambios que el personaje va experimentando, va padeciendo, va cometiendo, pues según anda en la ciudad, ¿no? Desde Baudelaire, que es el que comienza con todo esto, ¿no? Aquí le debemos que se haya consagrado la figura del flaner, ¿no? Y en español, flanería y las flanerías, ¿no? Y el flaner, o sea, el que viaja por la ciudad atemorizado y asombrado al mismo tiempo de los horrores y de los milagros de la modernidad materializados, ¿no? En la ciudad moderna, del 19, hasta, supongo yo, no sé qué opinan ustedes, pues la última Odisea o la primera Odisea moderna, que es el Ulises de Joyce, ¿no? Es decir, pues es el relato del día, de una jornada, ¿no? No es un viaje, ¿no? Es una jornada. Pero supongo yo que ese es el precio que se tuvo que pagar por las comodidades de la modernidad, no viajar. Ese era el punto que más bien que no se puede plantear hace un momento, ¿no? Porque no sé qué opinen ustedes, y me gustaría saberlo. Hasta la modernidad, los que viajan en las diferentes obras de la literatura, a lo largo de la historia del Occidente, se han visto obligados a viajar, ¿no? Al menos en los casos principales, ¿no? Odiseo, por ejemplo, ¿no? Edipo, por ejemplo, Eneas, por ejemplo, um, Dante, por ejemplo, ¿no? Por mencionar cuatro, ¿no? Pero no sé, quizá lo esté limitando mucho, ¿no? O en su defecto, los que viajan por voluntad escasean, ¿no? Con respecto a los que tienen que viajar. Y de ahí las inclemencias a las que tienen que enfrentarse a lo largo de su andar, ¿no? De su ir y de su partir, o de su regresar. ¿Tú qué Bueno, opinas, Verena? ah, Sí. me pregunto. Bueno, pues yo me quedé pensando desde hace rato que hablabas de la modernidad y de qué sentido tiene viajar Y ahora. veíamos Cabildo. Me quedé pensando que en realidad es que el mundo se va haciendo cada vez más pequeño, pero al mismo tiempo se va haciendo cada vez más grande, ¿no? O sea, hablábamos, por ejemplo, de Ulises y hablábamos de que está perdido en el Mediterráneo, ¿no? Entonces, pues el Mediterráneo es muy pequeño para nosotros, pero habría que ver qué tan grande lo consideraban ellos. Entonces, se permiten todas esta serie de monstruos, de cosas, ¿no? Y claro, está este episodio de Ulises que quiere escuchar a las sirenas. Entonces, creo yo que una de las motivaciones de todos nosotros para viajar es el conocimiento, ¿no? Está, por ejemplo, siglo XVI, XVII, la era de los descubrimientos, ¿no? El océano que se abre. Y actualmente, después de un largo periodo, quizá entre el 18 y el 21 o el 20, que no teníamos nada que conquistar, que explorar, pues ahora estamos intentando llegar al espacio exterior y ver qué nos encontramos, y habrá que ver cuando nos encontremos a los marcianos si los evangelizamos o qué haremos, ¿no? Pero creo que en realidad el mundo se va haciendo cada vez más grande y bueno, nosotros viajamos hoy como hombres del 18, pues no sé, a conocer o simplemente a tomarnos una foto para ver qué se siente estar en el lugar. Pero claro, creo yo que la motivación que está allí siempre es la de querer conocer, la de querer ver qué hay, pero claro, el mundo creo yo que se va haciendo cada vez más pequeño, el mundo que habitamos, pero el universo se va haciendo cada vez más grande y creo yo que siempre estará este deseo de viajar y mientras no logremos poner un pie en Marte o en algún otro planeta, pues seguiremos creando literatura en la que nos imaginamos cómo son esos lugares, como en la Edad Media se imaginaban cómo era Noruega, ¿no? Que pues ¿quién conocía Noruega, ¿no? Entonces creo yo Desde que, luego. que siempre va a estar el viaje, siempre va a estar la imaginación allí, ¿no? Y siempre el mundo se va a hacer gigantesco y ahí va a estar el viaje siempre, ¿no? Por ese deseo de saber más. Sí, um,
Yo he de agradecer que por mi oficio no haya podido viajar más de lo que hubiera querido. No por el hecho tan solo de viajar, ir a ciertos sitios, en una suerte de peregrinación intelectual, si es que cabe tal cosa, ¿no? Más bien un viaje emotivo, ¿no? Que me lleva siempre a la tumba, o se supone que estuvo la tumba de aquellos individuos que he admirado, ¿no? O cuyas palabras le dieron sentido a mi existencia en el momento en el que carecí absolutamente de él. Ah, viajar tiene un riesgo, ¿no? Que es alcanzar el límite. Alejandro, ¿no? Fue entre los hombres de la historia uno de los pocos, ¿no? Que tuvo la absoluta certidumbre, aunque no era cierto, pero fue un hombre educado a la griega, o sea, quizá él ya ha sido uno de los primeros, ¿no? Que padeció la helenomanía, ¿no? Pues porque a él le enseñan la lengua del Ática, lo enseñan lo instruyen en la filosofía de los atenienses, crece con los mitos de los griegos, él que era norteño y que su papá quería que no pasara por Montaran, ¿no? Entonces, supongo que en el caso de Alejandro fue una desgracia haber estado absolutamente seguro de que al tocar la margen del océano, pues ya no había nada que conquistar. Luego de lo cual, bueno, según se cuenta, pues desaparece. Bueno, muere. Algunas versiones, como dice Borges, luego lo harán que aparezca por ahí como un soldado de medio pelo, porque él pues, se enloqueció por haber tocado el límite y entonces decidió seguir peleando y a otras partes, ¿no? Ah, como dice Pascoli, ¿no? Seguramente lo recordará David o lo recordará Victoria, en el poema que dedica a Alejandro, ¿no? Dice, era miglior pensiero restare, non guardare oltre, soñare, perché il sogno è l'infinita ombra del vero, ¿no? Era mejor, habría sido mejor permanecer, soñar, porque el sueño es la infinita sombra de lo verdadero, ¿no? Para fortuna de nosotros, como decía Juan Pablo, y ahora paso con otra historia que quiere decir algo, pues encontramos el espacio, ¿no? Porque sin el espacio, entonces habría acabado, nos habría pasado como Alejandro, ¿no? Es decir, nos habíamos desquiciado. Y hay quien así termina, ¿no? Como tú lo dijiste. Por ejemplo, ¿a alguno de ustedes les interesa ir al espacio? Pues quizás si tuviera la oportunidad, sí. No, digo, si obviamente los patrocinan, ¿no? Obviamente, pues amigos, Si hubiera los recursos, que ahí vaya el estamos. equipo como dice la buena hechura, al espacio, ¿no? Y que nos diga unos versos del latín sobre eso, no tengo ningún problema, pero también lo pensaría, la verdad, porque, pues, ¿a qué va a ir uno a contemplar ese vacío, ¿no? Frío, apónico, ¿no? Yo soy como Pascal con respecto del espacio, ¿no? A mí no me da miedo y nada más me es indiferente, ¿no? Pero, porque yo soy indiferente para él, ¿no? Eh, me parece más atractivo, por ejemplo, es decir, o sea, no, quién sabe en cuántas generaciones conquistemos el espacio, si es que nos da el dinero y nos dan las generaciones, porque a lo mejor esto se acaba antes, ¿no? O sea, se acaba la comida, ¿no? Y nos devoramos los unos a los otros, o sí, nos devoramos los unos a los otros, es decir, nos seguimos explotando. Pero habrá quien cuando ocurra eso podrá ir y quien no pueda ir, ¿no? Entonces creo que de esa manera el mundo digital es el otro mundo por conquistar. Y ese sí me parece que se ha constituido, como decía David, a propósito, por ejemplo, del espacio, que es una extensión del viaje de navegación, ¿no? Por eso todo se llama Odisea, pues, ¿no? Este mundo sí se ha configurado completamente según el fantaseo literario, ¿no? Creo yo. Pero me decías. Bueno, ahorita que estabas hablando del espacio, ¿no? Y de todas estas cuestiones que se han inventado o de las películas que se han hecho, ¿no? Me estaba acordando de una de las más recientes, quizá, que es la de No mires arriba, ¿no? Como también hacen un viaje hacia otro lado porque ya la Tierra explotó, ¿no? Pero antes de eso, y me estaba acordando de la otra película que también ganó un Oscar, ay, se me fue, donde sale Sandra Bullock,
siempre se me olvida. Gravity. ¿Cuál? Gravity, de que es Gravity. astronauta, ¿no? Ujú. Ajá, efectivamente. Y ahorita que estabas diciendo estas cuestiones del límite, ¿no? Y cómo Alejandro queda un tanto decepcionado después de haber conquistado medio planeta, ¿no? O medio planeta de lo que se conocía en aquel momento. Y me acordé precisamente de Dante, ¿no? Como en el canto 26º, que es donde pone a Ulises y a Diomedes, ¿no? Que están justo en una flama. ¿Por qué? Porque quisieron traspasar las fronteras del conocimiento, ¿no? Quisieron ir más allá. Entonces, eh, Dante los pone en esta llama y de repente, y bueno, hay otra cuestión que me parece interesante porque Virgilio le dice a Dante, espérame, déjame, yo voy a hablar con ellos, ¿no? Porque ya no te hagan caso. Y entonces Virgilio les dice que Dante tiene una pregunta, ¿no? Y entonces Odiseo se pone a recordar estos viajes, ¿no? Y como dice, y de repente de repente el mar se cerró sobre nosotros, ¿no? O alzamos los remos al loco vuelo y de repente el mar se cerró sobre nosotros. Entonces es justo traspasar la frontera, ¿no? En el caso de Dante. Sí, Y creo sí. que se nos está, que hay otro tipo de, ahorita me quedé pensando en lo que decías de la peregrinación, la conquista, la guerra y demás. Eh, Creo que nos hace falta también poner en la mesa estos viajes del exiliado, del migrante, del refugiado, ya en el Claro. siglo XXI, ¿no? Y las narrativas que hay alrededor de ellos, ¿no? Y esta otra cara de la moneda, ¿no? David ahorita decía este deseo por viajar del individuo, ¿no? Y tú también, pero también está este no deseo, pero tener que viajar forzado por la situación, ¿no? Y creo que también esa es una experiencia importante de la literatura que se crea alrededor del desplazamiento del viaje con estas personas, desde la migración, que sufren calamidades, por ejemplo, estoy pensando en un paso para Estados Unidos, que hay muchas novelas sobre eso, a finales del siglo XX, los exiliados, de ahí venimos tres que estamos aquí, ¿no? De, del exilio, de esta institución, y esta cuestión de los refugiados, ¿no? Otra suerte que también es importante resaltar, yo creo, en lo contemporáneo, ¿no? Sí, bueno, visto así, pues la Eneida es un poema que tiene que ver con la migración forzada, como dicen mis colegas demógrafos, ¿no? Hay una especie de demografía sobre Eneas, sobre la Eneida. Sí bien puede tener un epígrafe, como toda tesis debe de tenerlo, ¿no? Porque si no, ¿para qué? ¿Qué les parece si para ir surciendo, digamos, ¿no? Lo que hemos nosotros intentado juntar, antes de lo cual les voy a leer un mensaje que manda María Velázquez, dice: un placer haberlos visto y escuchado, muchas felicidades, muchas gracias. El deber de la escuela la llama. Les mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y que sean muchos años más. Pues aprendamos por el primero, ¿no? Espero que la corrupción de la carne nos lo permita. Bueno, para ir, digamos, surciendo, ¿no? Lo que queríamos contar, ¿por qué no nos comparten, ¿no? ¿Cuál es, por decirlo así, su relato, su cuento, su poema, a propósito del viaje favorito, o aquel viaje del que hayan ustedes sabido por leer de él, que los haya movido a viajar? Digo, pero no sea un montón, No, yo estoy esperando que hablen. no sea un montón como extras en película de zombies, ¿no? Movido a viajar, pues obviamente Dante, ¿no? A mí, para ir a Florencia. Entonces, Florencia, quizá Roma, pero Florencia sin duda. Y qué, qué fragmento me gusta más, eso está muy difícil, ¿no? Bueno, hace un rato hablé de los trenes que van a Madrás de Tabucchi, Dante, que ya lo he mencionado a más no poder,
¿no? Sí, ya lo voy a pasar las menciones a Dante porque de veras, ¿eh? Tengo, tengo este de Tabuchi, Ajá. viajes y otros viajes que me parece fascinante que lo mencionaba hace un rato. Y me está faltando otro que también le hago mucha publicidad con mis alumnos, que es Bajo el Sol Jaguar de Italo Calvino. Ah, cómo no, que además se murió despuesito de... Ya no recuerdo cómo era, si se murió sin acabarlo, se murió lueguito de Se haberlo... murió sin acabarlo, efectivamente, porque se murió el 19 de septiembre del 85, ¿no? Sí, 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 sí. El día del terremoto de la Ciudad de México, se murió. De México, así es. Y bueno, eso de Bajo el Sol Jaguar de Italo Calvino me parece fascinante, ¿no? El año pasado fui con una amiga, con Constanza, a Tepoztlán, y bueno, después fui a Oaxaca y recordé lo que decía Italo Calvino en ese cuento, ¿no? Entonces es también como ir a esos lugares, decías peregrinación cultural, ¿no? Con el libro de Italo Calvino en la mano y, decir, y ver con los ojos de Calvino y con los míos, ¿no? Lo que él opinaba de Tepoztlán, la manera en que describe los arcos, la manera en que describe la plaza y las sensaciones de la comida, ¿no? Y después su viaje a Oaxaca y la manera en que habla de Monte Albán, ¿no? De Mitla y de estas culturas que están allá. Entonces, quizá eso sería lo que comparto. Bien, maestra, muchas gracias. David, ¿cuál ha sido tu viaje literario que te ha movido a viajar a su vez? O cuál viaje te ha asombrado o ha evitado que duermas porque no te puedes, como tienes que hacerte fuerza a ti mismo para dejar de leerlo? ¿Verdad? Pues, pues, pues no lo sé, en realidad, más bien estoy pensando que, no sé, me quedé pensando en esta función del viaje eh, para, para criticar, ¿no? O sea, me quedé pensando Ujú. en los viajes de Gulliver, en Cyrano de Bergerac, en el viaje a la luna, en los sueños de Quevedo, que es un viaje a través del sueño, Claro, claro. donde se critica, ¿no? Entonces, pues no sé realmente ahora cuál me haya motivado a viajar, creo que más bien a mí viajar me motivó a leer, más bien, ¿no? Porque me tocó muy joven, pero en realidad creo que por ahora me llaman la atención estas cosas, ¿no? Es decir, usar el viaje como pretexto para otras cosas, ¿no? Para, no sé, o sea, más bien pensé en eso, como que me atrae eso, pues. Para la diatriba. Sí, para el escarnio. Claro, porque nos he preguntado para qué, cosa que no escapará a la suspicacia de nuestros amigos, los dilectos de las musas, pues lo que uno elige, pues es lo que uno es. Ups. Digo, yo conozco más que lo que estudio, no serán tus estudiantes, ¿no? Entonces, ¿no? Obviamente. Ah, Está aunque bien. David, aunque David tuvo un gesto conmigo ya hace unos años, cuando, cuando él estuvo en Roma, me mandó una fotografía de la tumba de Torcuato Tasso, ¿no? Porque yo le había hablado de ese individuo cuando fui mi estudiante de literatura italiana hace muchos años, y yo por diferentes razones, porque cuando estuve en Roma, pues obviamente me sobrevino el mal de Stendhal, ¿no? O sea, pues yo me desvanecí para el séptimo día de estar en Roma porque no soporté la experiencia. Entonces ya no pude estar en la tumba de Torcuato Tasso, ¿no? Pero que un amigo que está por allá se acuerde de ti porque es igual de pervertido como tú y entonces busca la tumba, ¿no? De aquel cuyos versos, ¿no? A uno le hicieron soportar la existencia, es un gesto muy grato, como también un amigo, Enrique, que estaba en los países de más allá del Rin, ¿no? Me mandó una fotografía, ¿no? De donde se supone que quedó por ahí Ovidio en su exilio en Tómix, ¿no? Y maestro Juan Pablo García, cuéntenos entonces su viaje, Mi ¿no? viaje. Yo, si alguna vez hicimos en una hora de América hablábamos sobre los libros que tenían nuestras bibliotecas, ¿recuerdas? Y comentaba que una de mis experiencias favoritas
ahorita que Victoria mencionó el tren, que de niño lo imaginaba era leer en un tren algo, ¿no? Y todo coincidió en un viaje en Alemania, en donde, situación personal, y lo dije en esa hora de América, fuerte, abro un libro llamado El final para Benjamin Walter, que trata de un escritor que va a buscar por qué demonios murió Benjamin Walter si ya estaba en la frontera para salir, ¿no? Sí. Y leí un extracto y coincidió todo. Eh, Subir al tren, leer ese extracto, un café y leer, y coincidió todo. Yo el viaje lo concibo como estas experiencias que se pueden llegar a compartir yendo, tomando el metro, yendo a otro país, yendo a ver a la familia, otras ciudades y demás, ¿no? Y creo que esa lectura es de mis favoritas porque la experiencia o la sensación que se sintió en ese momento fue muy agradable, en el aspecto de como el soundtrack de la vida en ese momento, pero en literatura, ¿no? Y hay un libro que conseguí también cuando fui fuera del país, eh, y me acuerdo que me senté a leerlo y no terminé hasta que en un café lo terminé, hasta que no lo terminé ya me levanté, ¿no? Que es El pasajero de Ulrich Alexander Boschwitz, eh, Mm. que narra cómo los nazis están empezando a perseguir a los judíos y a él le toca estar en el tren. Y es un viaje constante de burlarlos, de perseguirlos. Él tiene toda la apariencia de alemán, entonces no le hacen caso, no saben que es judío, no les pasa por la cabeza. Pero esta sensación de sentirse perseguido, de cambiar de tren constantemente y demás, creo que es también un buen texto para comprender lo que se siente estar en un viaje, aunque sea en el mismo tren, ¿no? En el mismo vagón. Creo que esos son los dos libros que yo escogería. Y momentos. Am, recuerdo que en una calle de Venecia, lo cual no existe, am, en un canal de Venecia, cerca de la iglesita de San Sebastián, que está adornada con los frescos del Veneciano, había un señor que estaba al banco, ¿no? Para vender sus libros, que vendía a 1 euro. Uh-huh. Y me acerqué, como es mi costumbre, ¿no? Ya con no muchos euros en el bolsillo, ¿no? Para ver qué se mercaba. Y me encontré, ¿no? Con la versión italiana que se hizo en el siglo XVIII, ni más ni menos que de la Odisea. Entonces todo tuvo sentido. Antes lo había tenido porque un día tomé un libro en una librería de un museo, uh, que era una versión italiana de El diario de Goethe, en cuyo reloj les decía, ¿no? Estoy en Venecia, ¿no? ¿No? Que son de esas cosas que uno después entiende cuando Cortázar dice, ¿no? Andaba buscando sin buscarte, ¿no? Pero bueno, son, supongo yo, los misterios del viaje, y particularmente el viaje literario. Para despedirnos, entonces, quiero leerles el mensaje de Idalia, que nos acompaña en la transmisión, como todos los otros dilectos de las musas que estuvieron en nuestra compañía y nosotros en la de ellos. Gracias por permitirse esta tarde regalarnos estos sonidos vocales. Muchas gracias a ustedes y a cada uno de ustedes que nos han acompañado en este nuevo episodio de La Hora de América, en el cual por primera ocasión hemos estado juntos, Victoria Montemayor, David Berea y Juan Pablo García, cuyas palabras para mí han sido un deleite, como espero que lo hayan sido para todos y cada uno de ustedes. Ha sido una probadita, pues, de lo que vendrá prontamente en Castalia. Nos reuniremos más frecuentemente los cuatro, según las obligaciones de nuestros maestros se los permitan, para charlar de otros asuntos. Mientras tanto, escríbanos, ya saben que contestamos. Particularmente yo siempre estoy al pendiente sobre de sus inquietudes, sobre qué quieren que hablemos, sobre qué quieren que charlemos, de qué quieren que demos clases, de qué quieren que demos conferencias, de qué quieren que demos cursos. Si a ustedes como a mí
la realidad nunca les ha bastado. Me sigue pareciendo que la literatura es el único instrumento para ensancharla, ¿no? Y en eso radica, en el mundo hispánico, el encanto de esa criatura cervantina que es el Quijote, ¿no? Yo sigo insistiendo en que no estuvo loco. Quiso ser como el personaje favorito de las novelas que impedían que durmiera, ¿no? Ah, de noche. Lo habrán todos aquí notado, por fortuna ni el poco dormir ni el mucho leer nos ha afectado por completo. Aún algo, ¿cómo? Aún algo conservamos del seso. Sí, maestro Montemayor me decía. Todavía no nos ha afectado. No tanto. Bueno, esto ha sido la hora de América Cultura para el continente, en esta ocasión en la compañía de la maestra Victoria Montemayor, del cuasi doctor David Berea, quien felicito ahora que está a cuadro en compañía de todos nosotros, porque está a unos días de presentar finalmente su examen de grado. A propósito de Lope de Vega, insisto, había solamente leído todo Lope de Vega, le habría valido el título. Y la compañía también del doctor Juan Pablo García, cuyo curso sobre el Quijote Cervantes en voz alta está a unas cuantas semanas. Ya saldrá pronto la conferencia de la maestra Montemayor y el maestro David Berea, en cuanto se desocupe y ya sea doctor, pues entonces andará acá entre nosotros con las conferencias y los... Mientras tanto, síganos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en TikTok. Nos encuentran siempre bajo el nombre de Castalia, la Academia. Lo saluda el doctor Sergio Rincón, contento, como ustedes puedan entenderlo, de contar con la amistad de estos tres queridos colegas y viajeros. Hasta otra ocasión. Que estén muy bien. Cuídense. Hasta luego, nos vemos. Chao. Gracias. Hasta luego. Chao. Bon voyage. Chao.